Buen día. Agradezco a la Sociedad Matemática Mexicana por la aceptación de este trabajo para presentarse en el Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de Matemáticas. Este trabajo está titulado De la ecuación del telegrafista a la modelación de emisores acústicos. Soy Raúl Reyes Villagrana, pertenezco al Grupo de Investigadores por México de la Secretaría de Ciencias, comisionado en la Universidad Autónoma de Zacatecas. Esta charla está dividida en introducción, objetivo, ecuación del telegrafista, relación entre parámetros eléctricos y acústicos, modelo de 3 puertos, modelo ORCA de SPICE, resultados que es un caso de estudio y conclusiones. Bien, como introducción a esta laminilla les presento una imagen que se conoce como la rueda de Lindsay. Lindsay fue un investigador de física acústica que la generó y la presentó alrededor de allá de los años 60 del siglo pasado, en el cual advertía la importancia de la física acústica involucrada en todos los aspectos de la sociedad, por ejemplo, las ciencias de las ingenierías, las ciencias sociales y humanísticas, las ciencias de la salud y la vida, las ciencias de la tierra y la atmósfera, y todos estos parámetros involucrados en el desarrollo para el bien benéfico de la sociedad. Bien, el objetivo de esta plática es describir la relación que existe entre la ecuación del telegrafista y las ondas acústicas para generar la arquitectura de un emisor acústico. La ecuación del telegrafista fue generada y acuñada por Oliver Hepside, quien aportó y complementó unas expresiones más de las ecuaciones de Maxwell y las aplicó en una red de distribución eléctrica. Por ejemplo, aquí les presento una imagen de una fuente de excitación, que es una fuente de alimentación que está interconectada a una carga, y a través de esta se distribuye una corriente eléctrica. Bien, Hepside desarrolló un modelo de propagación de ondas eléctricas en la cual están involucrados obviamente la fuente de alimentación dada por el voltaje y la corriente y 4 elementos pasivos importantes: una inductancia, una resistencia, una capacitancia y una conductancia. Bien, esta red de distribución eléctrica la propuse de la siguiente manera. Tienen una resistencia conectada en serie con una inductancia, todas estas dependiendo de la longitud de la distribución eléctrica, y tenemos una conductancia y una capacitancia en paralelo. Este tipo de configuraciones se le conoce como configuración T. Cuando es un conjunto de elementos interconectados entre ellos, se conoce como una interconexión tipo pi. Bien, en esta conexión en serie fluye una corriente eléctrica. Esta corriente eléctrica, como es un sistema en serie, la corriente es la misma, pero el voltaje es diferente en cada uno de esos elementos. Esta corriente eléctrica se divide en dos partes: la corriente que va hacia la derivación donde se encuentran los elementos de conductancia y capacitancia, y una corriente que va de salida. Entonces tenemos un voltaje de entrada, una corriente de entrada que se distribuye en el sistema en serie, y una corriente que se divide en un sistema en paralelo y una corriente de salida, y en consecuencia también un voltaje de salida. Todo esto a través de una red de distribución eléctrica que la consideramos que está en las unidades espaciales. Bien, aplicando la ley de corrientes, la ley de voltajes de Kirchhoff, la cual indica que la sumatoria de los voltajes en un sistema cerrado en sentido de estrogiro o levogiro es igual a 0. Aplicando esta ley de voltajes en el sistema en serie, tendríamos que el voltaje de salida va a ser igual al voltaje de entrada menos el voltaje entre los elementos pasivos. Este sería la resistencia por su corriente y la inductancia por su corriente. Por otro lado, la ley de corrientes de Kirchhoff les dice que la sumatoria de las corrientes de entrada en un sistema va a ser igual a la sumatoria de las corrientes de salida del mismo sistema. Entonces, aplicando la ley de corrientes en el sistema que esté en paralelo de los elementos capacitivos y conductivos, tendríamos que la corriente de salida será igual a la corriente de entrada menos la corriente que multiplica a la conductancia por su voltaje y a la capacitancia por su voltaje. Obviamente todas estas dependientes del espacio-tiempo y del incremento de la longitud de la distribución de onda, que viene siendo el término delta. Bien, ahora lo que nos interesa es agrupar los términos de voltaje de un lado y el resto en el otro extremo. Entonces, lo que se hace es agrupamos
el voltaje total menos el voltaje de entrada, o el voltaje de salida menos el voltaje de entrada entre la línea de distribución. Y esto va a ser igual a la diferencia de potencial o la diferencia de voltaje de la resistencia que multiplica la corriente y la inductancia que multiplica al cambio de corriente con respecto al tiempo. Aplicamos el límite cuando el delta de x tiende a 0 y nos va a quedar la derivada parcial del voltaje con respecto a la parte espacial es igual a menos la resistencia por la corriente menos la inductancia por la derivada parcial de corriente con respecto al tiempo. Por su lado, agrupando los términos de la corriente de salida menos la corriente de entrada sobre el incremento, la distribución, la línea de distribución de la red eléctrica será igual a la menos conductancia por su voltaje menos la capacitancia por la derivada parcial o el cambio del voltaje con respecto al tiempo. Igual, para llevando al límite de la red de distribución o la línea de distribución eléctrica cuando tiende a 0, nuestra expresión nos va a quedar que la derivada parcial de la corriente con respecto a la red de distribución sería igual a la menos conductancia por el voltaje menos la capacitancia por la derivada parcial del voltaje con respecto al tiempo. Estos términos de derivadas parciales de voltaje con respecto al tiempo, tanto de corriente como voltaje, son muy importantes porque estos son los efectos transitorios. Esto lo ven ustedes comúnmente cuando encienden una televisión o cuando prenden el horno de microondas, una plancha, un refrigerador y que su foco de iluminación baja su intensidad luminosa, pues esos son los efectos transitorios. Y eso es lo que daña a los aparatos electrónicos. Bien, estas expresiones, si se fijan, están interrelacionadas. En ambas tenemos las derivadas parciales de corriente con respecto al tiempo y las derivadas parciales con respecto al voltaje con respecto al tiempo. Entonces podemos sustituir unas con respecto a otras y entonces encontraríamos las segundas derivadas parciales del voltaje con respecto a la red de distribución y tendríamos las relaciones entre resistencias y capacitancias, inductancias y conductancias. Aquí, agrupando los términos con el fondo amarillo, les pongo la parte más importante debido a que estas expresiones me representan la fenomenología de la propagación de las ondas eléctricas a través de una red de distribución. ¿Por qué son importantes? Porque estas expresiones son análogas completamente a las ondas de propagación acústica. ¿Sí? Tenemos nuestras segundas derivadas parciales de voltaje con respecto a la parte espacial y segundas derivadas parciales de voltaje con respecto al tiempo. Esto se repite tanto en voltaje como en corriente, así como existen las derivadas parciales de la fenomenología acústica, serán la segunda derivada parcial de la presión con respecto a la parte espacial y igual al inverso de la media de propagación que multiplica la segunda derivada parcial de la presión con respecto al tiempo. Entonces estas son análogas completamente. Para conocer sus propiedades de la red de distribución, bueno, tendríamos que conocer los elementos de los elementos pasivos y, por ejemplo, la velocidad de propagación de la red de distribución está relacionada con la raíz cuadrada del inverso de las propiedades de capacitancia e inductancia de esta. Los tiempos de propagación, tanto capacitancia como inductancia, y este término importante es Z sub 0, que viene siendo la impedancia característica de la línea de transmisión. Sustituyendo estos valores en los términos de las ondas de propagación de voltaje y corriente, nos quedan de esta forma. Bien, existe una relación entre estos parámetros eléctricos y acústicos que vienen siendo voltaje, presión, corriente eléctrica, velocidad de la partícula y los términos importantes: velocidad de propagación de la señal y velocidad de fase acústica, impedancia característica eléctrica de las redes de distribución y la impedancia característica acústica de la propagación de la onda acústica. Bien, existe un modelo que se llama modelo de 3 puertos, lo que nos implica tener 2 puertos acústicos en sus extremos, o vienen siendo los puertos mecánicos, y un puerto eléctrico.
Esto es como si tuviéramos, por ejemplo, un material piezoeléctrico. Sus caras de este material piezoeléctrico que les muestro aquí en la parte inferior izquierda vienen siendo sus puertos acústicos, y esta conexión eléctrica para estimular al material piezoeléctrico pues sería su puerto eléctrico. Este puerto eléctrico, este modelo de 3 puertos, se puede representar en un modelo Orca Spy, de este programa de simulaciones electrónicas, en el cual tenemos en nuestros extremos los puertos acústicos y tenemos nuestra línea de transmisión. En esta línea de transmisión están las propiedades de resistencia, inductancia, capacitancia y conductancia, y están interconectadas a unas fuentes de voltaje dependientes que tiene que ver con el puerto eléctrico. Y tenemos especialmente este elemento importante que es capacitancia sub cero, que tiene que ver con las propiedades intrínsecas del material piezoeléctrico para estimular. Bien, aquí les presento algunas expresiones que tienen que ver con el modelo Orca Spice, que son los dos puertos F1 y F2, vienen siendo las fuerzas o los puertos acústicos. Tenemos el puerto eléctrico y las propiedades de los elementos que van en la línea de transmisión, así como la impedancia capacitiva. Y bueno, la frecuencia de trabajo de oscilación de este modelo. Como resultados, les muestro aquí un caso de estudio donde tenemos una técnica de transmisión. Tenemos un jugador de funciones que estimula un emisor acústico que va a enviar ondas acústicas a través de un medio de propagación, que en este caso es el agua, y un emisor acústico receptor que está configurado y conectado a un osciloscopio. Las propiedades del emisor y receptor están en esta tablita. El emisor está configurado como si contuviera materiales cerámicos del PZ5, y el acústico receptor es un piezoeléctrico polímero, un PVDF. Aquí tenemos sus propiedades intrínsecas: la velocidad de propagación, la densidad volumétrica y las propiedades dieléctricas de estos. Entonces, en la simulación estimulamos un pulso senoidal de entrada y tenemos nuestros pulsos que está recibiendo nuestro receptor acústico, y aquí hacemos un acercamiento a un detalle de esta onda acústica que está recibiendo. Bien, para concluir, les describimos lo siguiente. Se presentó una descripción global de la ecuación del telegrafista basada en una red eléctrica. Se describió una red eléctrica conformada por 4 elementos pasivos como resistencia, inductancia, capacitancia y conductancia en función de la longitud de estos. Se analizó la derivación de la ecuación del telegrafista y se discutió la relación entre los parámetros eléctricos y acústicos. Se mostró el diagrama a bloques de la red de 3 puertos dado por 2 entradas acústicas y una eléctrica, así como el modelo Orca Spice. Y como resultado se presentó un caso de estudio simulando un emisor acústico en configuración de la técnica de transmisión. Por mi parte sería todo. Agradezco a la Sociedad Mexicana de Matemáticas, a la Secretaría de Ciencias y al UMAC de la Universidad Autónoma de Zacatecas, porque ahí estoy ubicado mi comisión. Aquí están mis datos, mi correo electrónico y mi ubicación, por si tienen deseos de contactarme. Agradezco mucho su atención. Muchas gracias.